pasado la ley define eso y... Sí, pero para progresar un poco, para ir mejorando, che. Bueno, sí, en ese tema sí, yo lo que rompería es que no me han mandado a cagar de un peso. Ay, que ni me pregunto, o sea, además, ni las ve las clases. El año pasado la vio Zarzosa, estuvo conmigo Zarzosa, ¿no? No, y ahora también, ¿no? Sí. Pero, Alejo, ¿cómo andás? buenas. Cuando me digas. No, sí, en la hora, digamos, ahora solamente era porque te escuchaba acá en el audio con tus comentarios. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Lo del parcial, más o menos, bueno, después les iba a dar una runa. El profe ya les habrá avisado que más o menos en las choice esta vez han mejorado bastante, digamos, bastante han mejorado, bueno, pero igual no es tan elevado todavía las respuestas en choice, por ahí es porque no están acostumbrados a rendir con choice y a los economistas mucho choice no se les toma. Pero bueno, eso es una parte que uno no tendría que ser indiferente entre ser ensayo, choice. Normalmente no tendría que tener tanta la diferencia, pero bueno, han mejorado bastante con respecto al primer parcial. No sé si será por el silencio, ¿no? Porque las reglas por ahí eran más exigentes para que no interrumpamos durante el examen. Ninguno de nosotros, o sea, ni los estudiantes ni los profes. Pero yo supongo que también como hay muchos que en el primer parcial desaprobaron básicamente por las choice, bueno, era normal que mejoren para el segundo parcial, así que la parte de restricción presupuestaria, un poco sorprendido porque siempre, o sea, le dan poco énfasis, a pesar que en el práctico se les dice, esta va a ir, hay un ejercicio que va, y ha habido varias fallas ahí, o sea, normalmente ustedes fíjense en su examen, fíjense en la restricción presupuestaria, fíjense, por ejemplo, en la definición de la tasa de interés real ex post, que la tasa de interés nominal ahí que se utiliza es la IT-1, y ya el que ha utilizado IT ya está mal, o sea, por eso, para que vayan haciendo sus puntos y se pongan más para estudiar para el segundo parcial, vayan haciendo los números, chequé. Y los que han usado el IT-1 para la tasa de interés real ex post ya está mal, porque es por definición están utilizando otra tasa de interés. Y los que abajo era IT-1, y estamos en el proceso de corrección, Marianela, no podemos darles una fecha todavía, pero estamos acelerando, digamos, allá ya está corregido la parte de restricción presupuestaria, por eso les estoy mencionando que revisen, porque si han hecho ahí solamente si han confiado hay muchos que solamente han hecho una parte, y la restricción presupuestaria, acuérdense que tenían que utilizar el IT-1 y no el IT, simplemente de cada columna, no usar la columna en sí. Entonces, ahí ya estaba mal. Después para el beta, bueno, el beta sí era el del periodo, que incluía la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita, la población y la inflación, y también aquellos que han utilizado solamente para actualizar el producto, el PBI nominal. Normalmente los que lo han actualizado solamente por la inflación está mal, porque justamente en el denominador, al expresarlo como PBI nominal, depende de los precios, del producto per cápita real y de la población, o sea, tendría que estar dividido sobre eso, o sea, para actualizar el PBI nominal del periodo 1, tendría que haber multiplicado los 2.500 por el beta del periodo 1 y así para el periodo 2. Así que vayan chequeando sus parciales como lo han hecho para que más o menos ya sepan
en que han fallado en la restricción presupuestaria y en el señoreaje también, porque el señoreaje normalmente habían hecho bien, digamos, muchas veces han definido bien, pero después han mezclado los ratios. O sea, el señoreaje cuando lo expresaban con las tasas, estaba dividido sobre el PBI nominal. Entonces era el señoreaje en términos del PBI nominal como se les pedía, pero muchos directamente han puesto es el cambio en los saldos reales más el impuesto inflacionario, y en el impuesto inflacionario han puesto PIT dividido 1 más PIT, pero en realidad al estar en términos del producto era beta dividido 1 más beta T. Entonces en eso también han fallado. Entonces para que vayan haciendo sus cuentas, ya estamos acelerando, o sea, estamos avanzando bastante rápido, porque también muchos se podrían haber quejado de que cargar en el Drive y todo, pero eso es más fácil para después pasarlo a PDF, o sea, eso ya se ha pasado en un solo día, la vez pasada demoró 4 días, esta vez en un solo día se ha pasado a PDF y por eso ya está corregido la primera parte y estamos avanzando en la segunda parte, así que, bueno, son tips para que vayan revisando y ya se vayan poniendo se vayan preparando mejor para el recuperatorio, para el tercer parcial, que nadie se confíe, diríamos, de si aprueba el primero, el segundo y que lo vayan viendo. Bueno, Alejo, en 3 minutos ahí empezamos. Perfecto. Así que, bueno, si alguien quiere preguntar algo, que pregunte ahora, justo estamos esperando. Fer, no sé si vos ya les pasaste a los chicos, ya subiste el PowerPoint de hoy al aula virtual. Sí, ya está en el capítulo 9, ya está, porque es procedimientos operativos. Perfecto. Está en el Moodle del capítulo 9, ahí está, dice práctico de procedimientos operativos. Por ahí si no lo han bajado hay que darles 2 minutos más, así lo bajan. Sí, si lo pueden tener a mano los chicos, mejor, que así de paso también ustedes lo pueden anotar. Y sugerencia, tengan papel y lápiz a mano porque pueden surgir varias dudas y van a necesitar anotar algunas cosas. Sí, esta clase es bastante particular, entonces necesitan tener tienen que bajarlo para que vayan anotando sobre el gráfico, cosas importantes. Y ahí ya vamos a ver las dudas que te surgían, Alejo, en medio de la clase. Pero normalmente, bueno, los chicos no quieren preguntar nada hasta ahora, ¿cierto? Ya el profe ya les habrá hablado de la fecha, no sé cuándo les ha confirmado todo. Y el final o el libre tienen que leer ahí lo que dice. Y el final libre tiene que saber, es como tiene la parte de ejercicios y la parte de los regulares y todo en la misma hora. Así si ustedes tienen que revisar su examen, por eso les doy dando como tips. Si ven que tienen problemas estructurales, después rendir libre es como que es como ir a presentarse al vacío, digamos. Nosotros estamos haciendo lo posible para presentar antes, no sé si el viernes, pero vamos a hacer antes, digamos. Normalmente ya estamos avanzando, así que sí, es libre, Macarena, ahí en los programas de todas las materias, ahí puedes ver, ahí dice, creo que se le da libre, no sé si se le da uno más o se le da, pero normalmente hay que aprobar la parte del ejercicio primero. Entonces tienen que estar bien preparados para los libres. Así que por ahí la recomendación es,
si tienen que ver sus problemas estructurales, o sea, si saben ver un mu, un caching advance, un shopping time y lo pueden resolver sin ninguna dificultad, bueno, entonces en ese caso no tienen problemas estructurales. Ahora, si el mu, el shopping time, el caching advance o incluso la restricción presupuestaria demoran mucho en resolverlo porque no ven cómo son los puntos de uno al otro, las conexiones, entonces el libre es simplemente un camino al vacío, así que por eso o sea, ustedes son libres de elegir, digamos, pero normalmente la recomendación es que estén bien preparados si quieren rendir libres. No es simplemente porque hay mucho tiempo, hay poco tiempo ya, el libre ya sabe que de por sí tiene una parte regular. Bueno, sí, vamos a ver cuando pronto ya está la parte, no podemos publicar pedazo por pedazo, pero ya está la parte, ya estamos avanzando rápidamente a corregir, así que todavía, ustedes saben, como han visto en la muestra, está bien corregido el ejercicio, se lee todo, entonces por ahí no podemos decirles, a veces demora, la vez pasada fue una semana completa prácticamente haciendo solamente corrección, y era el ejercicio, así que demora, porque la corrección es buena, digamos, si fuese ya improvisada, entonces no estaríamos... Bueno, Alejo, anda compartiendo la pantalla nomás. Bueno. Bueno, chicos, espero que estén preparados. Esta es una clase un poquito pesada, es un tema bastante largo. Ya lo deben haber visto en el teórico y es un poquito complejo. Yo voy a avanzar al principio sobre lo que el profesor dio del teórico, voy a volver a expresarles todas las ecuaciones y voy a dedicarme a hacer el análisis gráfico de todos los casos posibles con todos los tipos de procedimientos que podemos llegar a tener. Dentro del tema de procedimientos operativos y del capítulo del libro, yo me voy a encargar únicamente del tema del mercado de reservas. No voy a ver todos los tópicos de procedimientos operativos, no voy a ver William Poole ni los multiplicadores monetarios, sino que me voy a dedicar al punto 11.4.2 del libro, que es a partir de la página 533. Retomando un poco los motivos de este capítulo, nos dice por qué estudiamos los procedimientos operativos o por qué nos importan los procedimientos operativos. Y el libro nos dice que básicamente impone importancia a la hora de realizar los estudios empíricos para poder distinguir las respuestas endógenas a los desarrollos de la economía y a los cambios exógenos en la política. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está tratando de hacer una prueba empírica de una teoría sobre política monetaria, muchas veces está con la disyuntiva de no sabe qué está midiendo. Uno encuentra un fenómeno, está midiendo un fenómeno, pero no sabe si lo que está viendo se da por causas de demanda, por causas de oferta, o si hay algo más que está ensuciando lo que yo estoy queriendo medir. Es decir, si yo quiero ver las respuestas al spread de tasas de interés, yo lo mido, pero muchas veces no estoy seguro si lo que yo estoy midiendo es efectivamente la respuesta del spread de tasas de interés. Y dependiendo qué tipo de procedimientos se empleen en la política monetaria, esos resultados pueden cambiar de estudio a estudio. Y por otro lado es tener una idea de cómo se van a desenvolver los distintos ajustes automáticos de la economía ante cada tipo de procedimiento operativo que esté llevando a cabo la autoridad monetaria en ese momento. Bien, este tema está basado en el mercado de reservas norteamericano, es decir, el mercado donde todos los bancos e instituciones financieras pueden recurrir cada vez que tengan un exceso o un déficit de reservas. Está pensado, bueno, básicamente con una tasa de redescuentos inferior a la tasa de los Fed Funds, que es la tasa de interés relevante o el precio que se va a manejar dentro de este mercado. El libro nos diferencia, primero que nada, una demanda de reservas, que tiene una pendiente negativa respecto a la tasa de interés de los Fed Funds, y luego puede sufrir un shock de demanda, un shock
externo de demanda, que es este B supra D, que vamos a ver que es uno de los shocks que vamos a estar analizando y los efectos en nuestra economía. Y luego nos da la oferta de reservas, que nos dice que está compuesto por dos conceptos: las reservas que se pueden pedir prestadas al Banco Central o a la autoridad monetaria, y las reservas que no se prestan, no se piden, no se toman de la autoridad monetaria, sino que son propias del sistema o propias de este mercado. Cada una de estas componentes, aunque están expresados, las borrow reserves, que como le vamos a llamar ahora, lo vamos a hablar un poco en Spanglish a la clase de hoy, pero bueno, para no cambiar tampoco los conceptos del libro. También es una oferta que depende del spread entre la tasa de la Fed Funds y la tasa de los redescuentos. Esto quiere decir que la oferta, o la oferta de bienes, la oferta de fondos va a aumentar cuanto más amplia sea la brecha entre las tasas de redescuento y la Fed Funds, porque acá los bancos pueden tomar prestado a la autoridad monetaria y luego ofrecer ese dinero en el mercado de reservas y obtener un beneficio. Cuanto más pequeño sea la diferencia, menor cantidad de borrowed reserves va a haber. Y luego también tenemos un efecto aleatorio estocástico de estas borrowed reserves, que pueden por alguna razón aumentar la cantidad que desean prestar el sistema. Y finalmente tenemos las non-borrowed reserves, que básicamente son todas las reservas que pueden tener el sistema financiero y bancario que no dependen del Banco Central. Es decir, algún tipo de bono, reservas propias que quieran formar las instituciones. Estas no dependen del Banco Central y por lo general es a través de las cuales el Banco Central o la autoridad monetaria influye en este mercado de reservas. A través de las operaciones de mercado abierto es que la autoridad monetaria puede extraer o ampliar la cantidad de estas reservas que no se piden prestadas a la autoridad, y modificar con ello la tasa de los Fed Funds o la cantidad de reservas que se están transando en este mercado. Estas non-borrowed reserves vienen afectadas por los shocks de política, que es este shock que tenemos acá, y también tienen un efecto, se modifican ante los otros dos shocks. Que nos vamos a llamar el shock de oferta de borrowed reserves y el shock de demanda. Hasta acá, simplemente tenemos una parte de la demanda, que va a depender de la tasa de los Fed Funds, y una parte de oferta que depende de las tasas de los Fed Funds y su distancia a la tasa de los redescuentos, y los efectos las respuestas que van a tener tanto las borrowed como las non-borrowed reserves a distintos shocks que va a tener nuestra economía. Hasta acá se entiende bien, les paso a... puedo seguir, les queda alguna duda qué es cada variable, porque va a hacer falta tenerlas bien en claro. Me faltó explicar una cosa. Estos phi que tienen acá son los procedimientos de política, son los efectos que puede tener la autoridad monetaria dependiendo de cada shock. Este phi es lo que va a controlar la autoridad monetaria según nuestro modelo. Estos son los parámetros que puede definir la autoridad monetaria. Podemos decir que es cómo va a operar la autoridad monetaria ante shocks de demanda, shocks en la oferta o los propios shocks de política que plantea la autoridad monetaria. La autoridad monetaria en este caso no puede controlar ni la tasa de interés ni la cantidad de borrowed reserves, únicamente puede modificar la tasa de redescuentos o los procedimientos, las respuestas ante los distintos shocks. Una cosa que es útil tener en claro y que a mí personalmente me costó un poco entenderlo al principio, es que este modelo de mercado de reservas, la oferta no es el Banco Central, ¿sí? Este mercado de reservas es un mercado compuesto por el Banco Central y por todos los otros miembros del sistema financiero. Al principio, cuando uno lo ve,
tiene por ahí, tiende a leer, o cuando lo lee, mejor dicho, tiende a entender que la parte de la oferta es únicamente el Banco Central. Pero en este caso no es así, y cuando más adelante, cuando veamos los gráficos, se va a entender mucho mejor. Eso, Alejo, eso es para decirles que, bueno, los excesos de reservas, ya saben que si los bancos tienen, eso tiene un costo de oportunidad, o sea, hay un mercado para esas reservas, y justamente eso es lo que después tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta el costo de oportunidad y dónde se obtiene. Por eso ahí tenemos la tasa del FED, la tasa de los redescuentos. Porque si uno podría conseguir tasas baratas del Banco Central, ¿yo para qué tendría reservas? No tendría ninguna restricción. Por eso ahí siempre la base de todo eso está en enfocarse en que hay un total reserves, digamos esas reservas, una demanda de total reserves y una oferta de total reserves. Después en la oferta de total reserves, como esa oferta, el Banco Central dice, bueno, hay una parte que es casi como que depende de las decisiones económicas de los agentes, es la que depende del diferencial de tasas. Y la otra parte, la non-borrow reserves, donde el gobierno dice, bueno, ahí yo tendría que tratar de ver si hay shocks, porque ya no depende de las tasas, pero es algo exógeno. Entonces ahí aparece, por eso aparecen los fees, los ratios, para decir cuánto el gobierno tendría que intervenir para compensar a un shock exógeno que ya viene, o sea, por el shock por el lado de la demanda. Entonces, por eso está el B sub T sub D o el B sub D. Entonces, cuando interviene, el gobierno cambia ahí. Pero después hay un shock propio de las non-borrow reserve, que es el que se refiere al S, por eso ese sería el propio de la oferta. Por eso, cuando ustedes ven el TR, es la oferta de total reserve y está el supply ahí, el S de supply, de oferta, y por eso el shock propio de esa oferta estaría sumando normalmente acá como un BTS, pero para decir que el Banco Central puede ponerlo a eso como en su función, va dentro de las non-borrow reserves. Entonces ahí ustedes ya tienen bien armado lo que es la oferta y la demanda, y después de cómo cambia esa oferta y demanda, aparece la política del gobierno, es decir, cuánto va a ser ese fee, y cuánto ese fee sub D y ese fee sub B, porque ahí es donde va a aparecer la política del gobierno, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuánto va a asumir este coeficiente? Porque el shock va a ocurrir, o sea, si hay un shock, lo único que la respuesta del gobierno va a tener que ocurrir a través de la magnitud del B sub T en respuesta a ese shock y de acuerdo a los incentivos. Entonces eso es importante desde el principio, si ya lo ven como oferta y demanda y que el gobierno después tiene que participar a través de los fees, ya lo otro es un jueguito nada más para ver cuándo tiene que intervenir el gobierno. Bueno, eso nada más, Alejo, ahí seguir. Está bien. Bueno, cuando lean el libro, que por favor chicos no dejen de leerlo el libro, porque van a terminar de entender mucho mejor el tema. Bueno, el libro explica un montón de particularidades de cada uno de estos componentes, de la demanda y de la oferta del mercado de reservas. Pero lo que hacemos a continuación es despejar las variables que a nosotros nos van a interesar, que van a ser la cantidad total de reservas, cuántos van a ser las reservas que se piden prestadas al Banco Central, cuántas son las non-borrow reserves, cuál va a ser el nivel de la tasa de los Fed Funds. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es igualar demanda y oferta, es decir, igualar la demanda con la suma de los componentes de la oferta, y vamos a despejar cada uno de estos componentes. Eso es un poco de álgebra, como diría un profesor, y obtenemos este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a tener nuestro componente de nuestro valor de tasa de interés, nuestros borrow reserves y nuestros total reserves. Ahora bien, este sistema está compuesto por un ordenador de origen y el efecto que va a tener cada uno de los shocks en estos componentes. Vamos a tener el shock de política en cada uno, los shocks de borrow reserve o shocks de oferta y los shocks de demanda. Ven que cada variable está afectada de una forma particular. Otra cosa que tenemos que ver es que dentro de cada shock está el efecto de la política, de la decisión de política. Todos los shocks están acompañados de una decisión de política. Y justamente a través de estas decisiones de política, el valor de cada uno de estos parámetros va a depender de qué intención tenga el Banco Central o la autoridad monetaria en cada momento. El paso siguiente es definir
cuáles son los distintos posibles caminos de política que va a adoptar o elegir la autoridad monetaria. La autoridad monetaria puede estar queriendo que la tasa de interés no varíe o que la tasa de interés no sufra ningún movimiento ante los distintos shocks que puede haber, o puede que la cantidad de reservas pedidas al Banco Central tampoco se modifique, o que la cantidad de non-barrel reserves permanezca constante, o que la cantidad total de reservas permanezca constante. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente en un pequeño cuadro dejar especificado cuáles van a ser los valores de los phi para cada uno de estos casos. Es decir, cuando el Banco Central quiere que la tasa permanezca invariante ante los shocks, cuando el Banco Central quiere que las barrel reserves permanezcan constantes ante los shocks, lo mismo que con las total reserves y con las non-barrel reserves. Para hacer esto, uno simplemente tiene que mirar este sistema de ecuaciones. Lo que va a ver es que si nosotros queremos que la tasa de interés permanezca constante ante variaciones en el shock de barrel reserves, el phi tiene que ser igual a menos 1, el phi B, supra B tiene que ser igual a menos 1, y el phi D tiene que ser igual a 1, que es lo que vamos a tener en este gráfico. Cuando queremos que la tasa no varíe, estos van a ser los valores de nuestros parámetros. Si yo quisiese que las barrel reserves no se modifiquen, lo que vamos a tener que el valor del phi va a tener que ser igual a A sobre B, el phi B, y el phi D va a ser 1 de nuevo. Si nos fijamos, es lo que tenemos acá en el cuadro, y por último, las total reserves tienen que ser igual a menos 1 y menos B sobre A. Y finalmente, si volvemos, podemos ver que las non-barrel reserves no se van a modificar cuando todos los dos phi sean iguales a 0. Es decir, que las non-barrel reserves no se modifiquen ante ningún shock ni de demanda ni de oferta. Ahí, y volvé a esa nada más que tenés, Alejo. Sí, esta, a la anterior, Alejo. No sé, esta. Fíjense que acá tienen en el mercado, ¿cuál se determina el mercado? El mercado determinaría el IF, que es la Fed Funds, y la Total Reserve. Por eso esas dos después hacen que las otras se muevan, pero si tendrían que graficar la oferta y la demanda, esas dos variables son las que se van a determinar endógenamente. Entonces eso es importante para cuando Alejo les dice, por ejemplo, tienen que cambiar la tasa, o tienen que mantener la tasa del Fed Funds juntos, sería si ya tienen la oferta y la demanda, ustedes ya van a saber qué desplazamiento tendría que haber ante el shock de cada uno. Después aparece el shock, analizamos el shock y por eso es como que lo hace cada política separada, digamos. Ya tengo la oferta y la demanda, después digo, hay un shock, por ejemplo, un shock ya sea en el BD o en el B sub B corta o en el B sub S, hay un shock. Entonces, dado ese shock, después cómo tiene que responder el Banco Central de acuerdo a qué es lo que busca. Ahí siempre es importante decir qué es lo que busca, mantener la tasa de interés del Fed Funds o mantener el total reserve. Entonces, esas dos cosas son las que van a generar toda la política y van a generar por eso distintos patrones de elección. Entonces, eso nada más fácil para entenderlo. Dale. Sí. Ahora cuando veamos todos los ejemplos gráficamente, por ahí les va a quedar bastante más claro viendo qué es cada cosa, y si tienen alguna duda volvemos y repasamos estos temas. Perfecto. Estos son los valores de los parámetros de los procedimientos operativos ante cada uno de los tipos de procedimientos operativos. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir viendo los efectos de cada shock. Voy a ir analizando qué pasa con la economía, o mejor dicho, con el mercado de reservas, ante cada uno de estos shocks, primero sin procedimientos operativos, es decir, donde el Banco Central no va a intervenir, no va a intentar modificar nada, va a dejar que los shocks pasen, y luego vamos a ver qué pasa bajo los distintos procedimientos operativos. Es decir, cuando el Banco Central quiere que no se modifique alguna de estas 4 variables que tenemos acá a la derecha. Primero que nada, voy a explicar qué pasa con un shock de oferta sin que haya política monetaria. Es decir, el Banco Central decide implementar un shock
que se considera de política, es decir, algo que desencadenó la autoridad monetaria, y vamos a ver los efectos que tiene este shock. Primero que nada, les voy a mostrar un poco cómo hacer el gráfico. Son todos los gráficos iguales, vamos a partir del mismo gráfico, así que quiero que lo entiendan bien para que no haya después muchos inconvenientes. Primero que nada, tenemos la Total Reserve Demand, que es la ecuación de demanda que teníamos antes. Es esta, la pendiente negativa respecto a la tasa de los Fed Funds más el shock de demanda. Y luego tenemos la Total Reserves, que es que viene a ser nuestra oferta. Esta oferta no es ven que es una oferta discontinua, tiene un quiebre en este punto, que esto es lo que nosotros consideramos, esto es el stock de Non-Borrow Reserves. Las Non-Borrow Reserves son toda la cantidad que tiene de reservas del sistema que necesita pedirlo prestado a la autoridad monetaria. Esta cantidad las puede transar cuando quiera, dependiendo de su costo de oportunidad, no tiene que pedírselo a nadie. Y desde ese punto tenemos una oferta partida que toma una pendiente positiva desde el valor de la tasa de redescuentos. A lo largo de todo este análisis nosotros vamos a suponer que la tasa de redescuentos se mantiene constante y siempre por debajo de la tasa de los Fed Funds, ¿sí? Esto es muy importante, porque si la tasa de los redescuentos llegase a estar por encima, este mercado ya pierde sentido la idea de que el Banco Central va a ofrecer fondos, ya que para ningún banco o ninguna entidad financiera sería rentable pedirle prestado al sistema financiero, a la autoridad monetaria, perdón. Entonces, vamos a tener las Non-Borrow Reserves en nuestro primer tramo de las reservas. Hasta en el punto en el que se terminan Non-Borrow Reserves empieza la parte positiva de la oferta, que va a empezar donde va a influenciar la tasa de interés a partir del punto en el que se igualan con la tasa de redescuentos. A partir de ahí tiene pendiente positiva, y en el punto en que se cruzan las dos, oferta y demanda, vamos a tener la tasa de interés de equilibrio y nos va a decir la cantidad de total de reservas que se piden en el mercado, y la diferencia entre las Total Reserves y las Non-Borrow Reserves van a ser las Borrow Reserves, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el análisis gráfico de esto en todos los casos. Es importante que, diferencien bien qué es cada cosa para que no surjan problemas más adelante cuando se complique un poquito el análisis. Bien, una vez que ya tenemos más o menos en claro qué es cada concepto, vamos a ver el efecto de un shock de política, es decir, un shock en la oferta. Primero que nada, cuando tenemos distintos shocks, tenemos que definir bien a qué lado pertenece, si a la demanda o a la oferta. Entonces vamos a tener un shock de demanda, que es el B sub T supra D, y vamos a tener dos de oferta, que va a ser el B sub T S y el B sub T D. El S, o sea, el shock de política, lo vamos a ver únicamente en este caso, porque en los demás el shock de política carece de sentido, porque el Banco Central va a estar queriendo controlar una variable, y al estar teniendo una política monetaria activa, al tratar de evitar que se modifique alguno de los elementos, no va a la autoridad monetaria a intentar generar un shock que altere el mercado y lo saque del equilibrio. Por lo tanto, nos vamos olvidando de este shock. Por el resto del análisis solamente lo vamos a ver acá. Entonces nos van a quedar dos shocks, uno de demanda y uno de oferta. Suponemos, vamos a otra cosa importante, que ahora durante el análisis vamos a hacer todo este análisis suponiendo un shock positivo. Obviamente, un shock negativo, simplemente cambiamos el signo de las conclusiones, pero para simplificar las cosas vamos a hablar siempre de shocks positivos a lo largo de la clase de hoy. Lo primero que hacemos cuando hay un shock positivo en este caso es un desplazamiento paralelo de nuestra curva de Total Reserves. Nuestra curva de Total Reserves. Esto se va a dar básicamente por un aumento de las Non-Borrow Reserves, que va a desplazar, si ustedes recuerdan, podríamos volver a la ecuación. Las Non-Borrow Reserves
acá es donde va a influir el shock, nos va a desplazar hacia la derecha toda la curva de oferta. Con este desplazamiento de la curva, vamos a ver que el equilibrio se va a dar a una tasa de los Fed Funds más baja y se va a transar una mayor cantidad de total reserves. El efecto final que va a haber sobre este mercado es que va a aumentar la cantidad de total reserves, o sea, va a haber más reservas transadas en el mercado. La cantidad de reservas pedidas al sistema, al Banco Central, va a disminuir porque va a disminuir la tasa de los Fed Funds, por lo tanto el spread entre tasa de interés de redescuento, si la tasa de los Fed Funds es menor, por lo tanto va a disminuir las borrow reserves. Y las non-borrow reserves van a aumentar porque justamente son ellas las que reciben este shock de oferta. Y como ya dijimos antes, la tasa de los Fed Funds se ve disminuida. Esto sería el nuevo equilibrio luego del shock de oferta. ¿Alguna duda con este shock? Acá hay que recordar que el Banco Central no está haciendo absolutamente, la autoridad monetaria no está haciendo nada, está dejando que el shock, es más, está generando el shock y dejando que el sistema se ajuste. Claro, este es el caso clásico que estaríamos viendo. El Banco Central simplemente acá genera fondos y o sea, uno puede verlo como aleatorio, ¿no? Porque para nosotros es como que lo hace siempre y eso va a generar una caída. Y después, el profe en la clase les habrá dicho, esta tasa de Fed Funds después se transmite en la tasa de interés. Pero acá es la parte operativa, por eso nosotros usamos la tasa de los Fed Funds nada más, la que después va a generar el cambio en el mercado. Pero este es el caso clásico de aumento de la cantidad de dinero. Dale. Ahora vamos a ver qué efecto tiene un shock de demanda. Acá es también muy simple. Un shock de demanda, desplazamos la curva de demanda de forma paralela hacia la derecha. Vamos a ver que acá vamos a tener un shock va a aumentar la cantidad de reservas del mercado, va a aumentar la tasa de interés de referencia y no vamos a tener aumento de las non-borrow reserves porque no tenemos ningún tipo de política, o sea, los fees son cero, no hay efecto. En realidad, los procedimientos operativos no existen, no hay modificaciones. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad total de reservas, va a aumentar la cantidad de reservas que se piden a la autoridad monetaria y va a aumentar la tasa de interés de los Fed Funds. Aumenta por alguna razón la demanda de reservas, podríamos decirle que aumenta la cantidad puede ser efecto del aumento de la cantidad de dinero o cualquier otro componente que aumente la demanda de depósitos de las personas en el sistema financiero. Luego tenemos el shock de oferta. Este shock de oferta es difícil de explicar por qué se podría generar. Simplemente es que el sistema financiero decide disponer de una mayor cantidad de dinero disponible para las reservas. Podríamos decir que hay un exceso de liquidez, la tasa de interés internacional está muy baja, hay un acceso al financiamiento más grande y dada cualquier spread de tasa de interés, se ofrece una mayor cantidad de reservas. Nuevamente, acá tenemos que el shock nos desplaza la función, la oferta hacia la derecha, va a aumentar la cantidad de reservas transadas en el mercado, va a disminuir la tasa de los Fed Funds, van a aumentar las non-borrow reserves, las non-borrow reserves, bueno, van a aumentar si existe algún tipo de política monetaria. Si no tenemos ningún tipo, las non-borrow reserves van a permanecer cero, dependiendo del valor del FIBE. Y luego vamos a tener un resultado ambiguo con el resultado de las borrow reserves. Acá en realidad estamos analizando ya un caso en el que el Banco Central no fije una política particular, pero que las borrow reserves las non-borrow reserves tengan algún movimiento o respuesta ante los distintos shocks.
Si existe algún tipo de respuesta, es decir, si existe algún valor de los phi beta que el Banco Central los puede dejar libres o los puede controlar, el resultado de las borrow reserves puede que no varíen, puede que permanezcan, que aumenten, no puede que se reduzcan, dependiendo de la relación entre la pendiente de la demanda y la pendiente de la oferta, ponderado el efecto de política. Esto lo pueden ver en el resultado, en la ecuación o en la igualdad de las borrow reserves que teníamos en el sistema de ecuaciones con el shock de política. Pero, insisto, si no tenemos ningún tipo de política de procedimientos operativos y suponemos que todos los phi son iguales a 0, esto no tiene sentido y todos los bueno, va a depender de cómo sea nuevamente la diferencia entre A y B en ese caso. Bien. Ahí serían los efectos de los distintos shocks sin que la autoridad monetaria haga nada. Ahora vamos a pasar a analizar qué pasa cuando la autoridad monetaria está utilizando o está manteniendo un procedimiento para que alguna de las variables permanezca constante. Lo primero que vamos a analizar es el procedimiento de tasa de interés, es decir, que la autoridad monetaria va a intentar aislar la tasa de los Fed Funds, la tasa de interferencia de todos los shocks. ¿Sí? Por eso acá arriba lo que les quise poner es simplificarles un poco el análisis, de decir, perfecto, ¿cuál es el objetivo de política? La variación de la tasa de interés sea 0. Para lograr esta variación de tasa de interés igual a 0, voy a tener estos valores para los procedimientos operativos, es decir, el ajuste ante shocks de las borrow reserves es menos 1 y el ajuste para los shocks de demanda es igual a 1. Y acá vamos a ir analizando qué pasa en cada uno de estos casos. Un shock de demanda o un shock de las borrow reserves, un shock de oferta. Primero que nada, vamos a ver el shock de demanda. Primero que hacemos con el shock de demanda, suponemos que es positivo, por lo tanto es un desplazamiento hacia la derecha de nuestra demanda de reservas, sería este desplazamiento. Y vemos que si nosotros no tocamos nada, obtendríamos, como vimos antes, un nivel de reservas transadas más alto y un aumento de la tasa de interés. Como los intereses de la autoridad monetaria es mantener constante la tasa de interés, lo que debe hacer en este caso la autoridad monetaria es expandir la oferta dentro del mercado, aumentando las non-borrow reserves. Esto sería un aumento de la demanda de reservas, porque hay un aumento de la demanda de dinero, el Banco Central sale y realiza alguna opción de mercado abierto, da liquidez al sistema de reservas y disminuye la tasa de los Fed Funds. En este caso, las total reserves, la variación en las total reserves va a ser igual a la variación de las non-borrow reserves, es decir, todo las non-borrow reserves, las borrow reserves en este caso no se modifican, van a ser igual, su variación va a ser igual a 0, y la tasa de interés se va a mantener constante porque es la idea de la autoridad monetaria o es el procedimiento que estamos intentando acá. Ahora bien, pasamos al siguiente, que es un shock de borrow reserves, o el shock de oferta. Nuevamente vamos a tener un desplazamiento de la oferta del sistema, dado cada nivel de spread de tasas, vamos a tener una mayor cantidad ofrecida. Acá gráficamente es un poco complicado de verlo, porque si nosotros tenemos el desplazamiento, las ecuaciones, el desplazamiento hacia la derecha de la oferta de reservas, algebraicamente el sistema nos dice que las borrow reserves van a aumentar y que se van a contraer las non-borrow reserves. Que ante este aumento de este shock de oferta, la autoridad monetaria va a contraer las non-borrow reserves hasta el punto en el que se siga transando la misma cantidad que se transaba antes y la tasa de interés no se... Sería como que la autoridad monetaria contrae en la misma proporción el shock de oferta a través de las non-borrow reserves.
Fíjense que nosotros tenemos el borrow, el valor del parámetro de respuesta ante un shock de oferta es -1. Y este es el que afecta a las non-borrow reserves. Por lo tanto, el shock lo va a absorber completamente una contracción en las borrow reserves. Aquí voy con que gráficamente es complicado de ver porque yo muevo y vuelvo y gráficamente queda como que el nivel de borrow reserves es el mismo. El tema es que las borrow reserves se contraen a un nivel menor y para yo poder estar en el mismo punto de la misma tasa de interés debería cambiar la pendiente de la oferta, cosa que no pasa, o al menos el modelo no nos indica que eso pasa. Por lo tanto, gráficamente es un poco complicado de mostrarlo, pero si les queda dudas gráficamente, quédense con la parte algebraica. La parte del borrow es como que aumenta porque el B sub T, B sub B aumenta, y eso se compensa, nada más se tiene que compensar con el no borrow reserve. Es como ir a la ecuación inicial, por eso era importante cómo daban los shocks y cómo se van compensando. Entonces acá directamente es que el no borrow reserve va a disminuir. El problema es en el gráfico, cómo encajarlo ahí en el gráfico para que pase por la tasa, como les decía Alejo. Entonces, pero lo que ustedes ya saben es que si yo estoy haciendo un Fed Fund Operation Targeting, que sería mantener la tasa de interés fija, o sea, ahí normalmente el borrow reserve, que depende de la tasa de interés, no cambia, pero acá vemos que aumenta porque justamente el shock hace que aumente, pero el total no tiene que cambiar. Entonces para que no cambie el total, el TR que está acá es igual a 0, tiene que disminuir el non-borrow reserve. Es por eso que esto de acá, que esto de incrementales que tienen acá, ustedes ya lo tienen que saber por lógica propia. O sea, el gobierno busca que la tasa de interés del Fed Fund se mantenga constante. Y ahora el BSR aumentó, o sea, el borrow reserves aumentó. Entonces, sí, el borrow reserves aumentó. Esto por ahí también a simple vista no se ve, pero va a aumentar porque recuerden que para cada nivel de tasa de interés ahora se va a pedir una cantidad mayor. O sea, el shock. Ahí puedes ir a la ecuación, Alejo, como para explicar arriba. Sí, a ver. A la tercera. Ahí nomás, claro. Ahí es Sí, donde... para cada nivel de tasa de interés, para cada nivel de spread se va a pedir una mayor cantidad de reservas al sistema, o en realidad al banco, a la autoridad monetaria. Por eso vamos a ver un aumento en las borrow reserves. Seguí nomás. Hasta ahí, esos serían los procedimientos de tasa. Cuando ustedes se pongan a analizarlo, lo primero que tienen que hacer, si quieren, o para simplificarles, si no se acuerdan bien las cosas, si no las tienen tan en claro, es, como hicieron siempre, dejan fijo, marcan la línea de la tasa de interés y se acuerdan que ese es el punto al que tienen que volver. Cualquier movimiento de las curvas, tienen que volver a ese punto. Bien, seguimos. ¿Alguna duda con eso? No duden en preguntar, chicos, porque este es un tema complicado que si les llegó a ir mal en algún parcial, posiblemente lo tengan en el recuperatorio. Alejo, una consulta. Vos dijiste que el shock de demanda podría ser por un aumento de la cantidad de dinero. ¿Por qué sería eso? No, un aumento o sea, un aumento autónomo, por así decirlo, de la demanda de dinero. Que la gente demanda más dinero, por X razón. Sí, sí. No. El que sí puede ser un shock que aumenta la cantidad de dinero es el S, el B sub DS, que ese sí es un aumento de la cantidad de dinero. Este es el shock de política. Claro, perfecto. El B sub D es por cuestiones de demanda, que puede ser por un aumento de la demanda de dinero, por aumento del ingreso, por las 1000 razones que a vos te ocurran, porque puede aumentar la demanda de dinero. Bien, gracias. Perfecto.
¿Alguna otra duda o seguimos con el procedimiento de non-borrow reserves? Muy bien. Sí. Alejo, hay crisis económica y los bancos ahora se vuelven un poco más cauciosos. ¿Cuál de los ves que va a cambiar? El B sub B, el beta sub, el B sub B, el borrow, es Claro. el efecto que va a tener. Por eso, ahí viste que vos dijiste hace rato que era difícil encontrar un ejemplo y ahí está el ejemplo como para que ya quede. Ahora que justo preguntó el de la demanda, ahora vemos el otro, el B sub, T sub B. Ahí está. Ahí estaría. Bueno. Me doy cuenta que estamos yendo más rápido porque este año lo tengo todo ya listo, los gráficos. Cuando lo tengo que hacer en clase, cuando tengo que verlo en el pizarrón, demoro mucho más porque tengo que hacer los gráficos cada vez. Seguí, no vas a lejos. Perfecto. Ahora vamos a ver un procedimiento operativo de non-borrow reserves. ¿Qué quiere decir? No, de borrow reserves, perdón. No, de non-borrow reserves, me había pasado. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad monetaria no quiere que la cantidad de reservas que maneja el sistema autónomo no se modifique, por lo tanto, los shocks de política van a ser iguales a cero, o sea, los shocks van a ser iguales a, no, perdón, los parámetros de los procedimientos operativos van a ser iguales a cero. Acá, ante un shock de demanda, vamos a ver que, de nuevo, la demanda se va a desplazar y que en este caso va a aumentar la cantidad total de reservas, va a aumentar la tasa de los Fed Funds y todo esto se va a dar por un aumento de las borrow reserves. Es decir, en este caso, la autoridad monetaria ante el aumento de la demanda va a salir a suplir todo ese aumento de la demanda a través de préstamos pedidos a la tasa de redescuento. No va a modificar la cantidad de non-borrow reserves. Podríamos decir que, bueno, en este caso la autoridad monetaria decide satisfacer la demanda, aumentando la cantidad de redescuentos que da a cada tasa, sin realizar ninguna operación de mercado abierto. Este es el caso clásico que decíamos desde siempre mirando las ecuaciones iniciales. Acá el gobierno no hace nada, diríamos. O sea, nada exógeno, o sea, no interviene para practicar, por eso es que los fees estos son cero, pero el fee viene de acuerdo al diferencial de tasas, o sea, ahí se ve cómo cambian los B sub T, por eso Alejo dice que hay cambios en el total reserves, pero así como el Banco Central de decir, bueno, ahora yo voy a intervenir usando los non-borrow reserves, la política no cambia, por eso el fee sub B y el fee sub D ahí no cambia, ahí simplemente son los diferenciales de tasas. No hace nada. Entonces ustedes ven este día el efecto, si les dijeran el Banco Central no participa y simplemente ustedes dicen, bueno, entonces el non-borrow reserves, que depende solamente de los factores de política, no va a cambiar. Entonces ahí es cuando viene el análisis que ya ustedes saben, hubo un shock de demanda, entonces bueno, va a aumentar la tasa de interés y va a aumentar el total reserves. Bueno, eso. Bien. Seguimos. Otra vez, el shock de borrow reserves o el shock de oferta. Nuevamente, nosotros vamos a tener todos los procedimientos de política iguales a cero. Al aumentar la curva la curva de oferta, vamos a ver que se va a ampliar de nuevo la cantidad total de reservas transadas en el mercado. En este caso va a disminuir el valor de la tasa de interés y otra vez todo el aumento de la cantidad de reservas va a venir dado por el aumento de las borrow reserves. ¿Qué diferencia? Si se fijan, los movimientos son en los dos casos, con el shock de demanda como con shock de oferta, aumenta la cantidad de transadas en el mercado. Todo ese aumento es debido a aumentos en las borrow reserves, pero en el caso anterior había un aumento de la tasa de interés y en este caso hay una disminución de la tasa de interés. Nuevamente, en este caso, acá la autoridad monetaria no tendría una decisión de político, no influiría en el mercado, sino que al nuevo nivel de tasa de interés
se transaría una mayor cantidad de borrow reserves, dado que hay un shock y para cada nivel de spread de tasas, el sistema está dispuesto a pedir o transar una mayor cantidad de reserves. Es como que el costo de oportunidad de participar en el mercado disminuyó. Si se fijan, es la diferencia que podemos encontrar respecto a el shock de demanda, en el que el Banco Central sí va a tener que tener cierto, va a influir en la ventana de redescuentos. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la cantidad, procedimientos de borrow reserves. En este caso, la autoridad monetaria va a querer aislar la cantidad de fondos que se toman, pedidos que se piden a la autoridad monetaria, es decir, no quiere disminuir, no quiere que los shocks tengan efecto en la cantidad de descuentos que se piden. Los parámetros de política de procedimiento operativo, son A sobre B y 1, por lo tanto acá fíjense que las non-borrow reserves se van a modificar tanto en shocks de demanda como en shocks de oferta. Y ahora lo vamos a ver. Primero que nada, vamos a pedir un shock de borrow reserves. Va a ser similar a tener un procedimiento de borrow reserves va a ser similar a un procedimiento de tasa. Para que no se modifiquen las borrow reserves, vamos a ver que vamos a tener que mantener constante la tasa de la Fed Funds. Por eso, ante un aumento de la demanda, la autoridad monetaria va a expandir en la misma proporción las non-borrow reserves y compensar ese aumento de demanda manteniendo fija la tasa de interés. Porque si ustedes recuerdan, las borrow reserves dependían del spread de tasas, B por el spread de tasas, más el shock de las borrow reserves. ¿Para qué? ¿Qué pasa? La autoridad monetaria va a salir, al haber un shock de demanda, ese shock de demanda va a modificar la cantidad demandada, va a hacer que va a presionar la suba de la tasa de interés, y para compensar esa suba de la tasa de interés, la autoridad monetaria sale a expandir la cantidad de non-borrow reserves, por ejemplo, a comprar bonos para dotar liquidez al sistema, para que baje de nuevo esa tasa y que el spread se mantenga constante y la cantidad de borrow reserves permanezca constante. Entonces, la modificación a las total reserves, la variación a las total reserves va a ser igual a las non-borrow reserves. Las borrow reserves no se modifican, la tasa tampoco se modifica. Sí, acá Alejo es como cuando normalmente se pone el punto inicial, sería como el punto A. Después ese punto que Alejo le mostró arriba es el punto B, ese punto sería el B, si el gobierno no actuara. Por eso ahí casi como coincide con el targeting, la política de non-borrow reserve targeting, pero como el gobierno quiere que las borrow reserve estén cero, tiene que mantener la tasa a su nivel inicial, o sea, el diferencial entre las tasas tiene que ser cero. Entonces, para eso tiene que aumentar su supply. Por eso que ahí aparece la intervención y ahí llegamos al punto C, que es el punto que coincide con el inicial, pero ahora nos gustan los cambios que el gobierno ha tenido que intervenir, y el cambio, como no cambian las tasas, el borrow reserves no cambia, y es justamente el operation targeting, o sea, justamente se está buscando eso, pero eso implica que el cambio en el total reserve coincida con el cambio en el non-borrow reserves, y ahí mantiene todo todo el cambio. O sea, eso es importante, márquenlo como A, B, C para que se vayan guiando, y siempre el objetivo es lo que marca el efecto siguiente al shock. El shock genera su propio efecto por naturaleza, que sería del A al B, y de ahí me pregunto qué quiere hacer el gobierno. Si no hace nada, sería non-borrow reserves, y el B es el punto final, y si hace algo, ya ahí averiguamos a dónde nos vamos con el C. Y en este caso sería eso lo que explicó Alex. Vale, Alex. Perfecto. Seguimos. Otra vez, un shock de borrow en el borrow, un shock de oferta. Acá que tenemos, nuevamente vamos a tener un aumento en un shock de oferta, desplazamos la curva hacia la derecha, y nuevamente nosotros en este caso vamos a tener bueno, primero que nada vamos a tener dos efectos. Uno, una disminución de la tasa de los Fed Funds, o sea, acá va a disminuir la tasa de los Fed Funds. Vamos a tener un aumento en las total reserves,
como vemos acá, y un aumento en las non-borrow reserves. Si ustedes se fijan en el aumento de las non-borrow reserves, en este caso, bueno, también es positivo por lo que nos dice el parámetro del procedimiento operativo. Y vamos a tener acá un doble efecto sobre las borrow reserves. Primero que nada, nosotros vamos a ver que las borrow reserves permanecen constantes, o sea, no se van a modificar. Esta modificación de las non-borrow reserves, perdón, de las borrow reserves, va a estar dado por dos efectos. Primero, el shock, por un lado el shock, que va a ser un efecto positivo, y por otro lado vamos a tener un efecto negativo que va a contrarrestar ese shock, dado por el efecto del spread de tasas. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos el shock de oferta, se pasa a un punto en el que la tasa de los Fed Funds es menor. Y al disminuir esa tasa de los Fed Funds, se disminuye el spread y disminuyen los incentivos a aumentar. Disminuyen los incentivos a tomar prestado de la autoridad monetaria y volver a utilizar esos fondos para el mercado de reservas. Lo que quiero mostrar con esto es que ante un procedimiento operativo de borrow reserves, cuando tenemos un shock de oferta, la autoridad monetaria lo que va a hacer es modificar las borrow reserves al punto en el que el spread se compense, el efecto del spread se compense con el efecto del shock. Yo voy a tener una disminución, como en esta nueva situación, como ante el shock, voy a tener una situación en la que ante cada spread de tasa de interés se va a transar una mayor cantidad de reservas. La autoridad monetaria lo que hace es amplía la cantidad de non-borrow reserves, le da liquidez al mercado para que baje la tasa de interés y compense o baje la tasa de interés y absorba el shock. Otra vez, como vemos, las non-borrow reserves son las que es el instrumento que termina utilizando el Banco Central para llevar a cabo su política y cumplir con cada uno de los procedimientos operativos que se proponen. Vuelvo a explicarlo porque este es un poquito más complejo. Porque al tener un shock de oferta, el Banco Central va a salir a dotar de liquidez al sistema, ampliando las non-borrow reserves, para que disminuya la tasa de interés, y esa disminución en las tasas de interés absorba el shock en las borrow reserves, para que al final las non-borrow reserves permanezcan constantes, la cantidad, y a pesar de que las total reserves van a aumentar dentro del sistema, y ese aumento de las total reserves va a ser igual al aumento de o la variación en las non-borrow reserves. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Muy bien, seguimos al último ejercicio, el último caso de las total reserves. El otro tipo de procedimiento, el Banco Central quiere que la cantidad transada dentro del mercado permanezca constante. Para eso vamos a fijar estos parámetros de política. Phi de las borrow es igual a 1 y el phi de la demanda es menos B sobre A. Nuevamente acá, cuando tenemos un aumento de la demanda, vamos a tener desplazamientos, llamémosle A, B y C nuevamente. Tenemos un desplazamiento del equilibrio inicial a un equilibrio B por el aumento del shock de demanda. En este caso tendríamos un aumento de la tasa de interés, un aumento de las total reserves, pero que la autoridad monetaria contrae la oferta de las total reserves, contrayendo la cantidad de non-borrow reserves. ¿Sí? Vamos a contraer la cantidad de non-borrow reserves y las vamos a reemplazar por borrow reserves, manteniendo constante la cantidad de total reserves. ¿Cómo vamos a hacer para
o cómo nos podemos dar cuenta también que van a aumentar las borrow reserves, porque vamos a tener un aumento de la tasa de interés, por lo tanto vamos a tener un aumento del spread de tasas y vamos a tener un aumento en la demanda. Perdón, en la oferta de la cantidad. Entonces, nuevamente lo que vamos a tener es, del punto inicial, el shock de demanda va a hacer que aumente la cantidad de borrow reserves en un principio, porque al aumentar la tasa de interés va a aumentar la cantidad ofrecida por ese medio, y luego cuando contraemos la cantidad de non-borrow reserves a través de operaciones de mercado abierto, por ejemplo, vamos a volver a generar una suba en la tasa de interés, que va a generar un nuevo aumento de las borrow reserves, y vamos a volver al punto inicial de la cantidad de total reserves, que es nuestra idea, que es el objetivo de política. Siempre hay 3 puntos, digamos, el A, el B y el C, son los que siempre tienen que poner eso. Incluso en el anterior, cuando Alejo hizo, ahí entre medio hay una curvita que pasa, ahí sería el A. Entre medio hay una curvita del shock inicial y después el aumento de las reservas, ahí habría como 2 curvas, el A, el B, y la tercera sería la C, el punto final. Pero entre medio hay una curva también que es la propia del shock. Por eso es bastante fácil cuando lo repasen siempre decir, veo el shock. Si ven el shock, eso es lo más importante. Una vez que ven el shock, después digo, ahora, ¿qué busco? Y ahí pueden mantener la Fed Fund constante, pueden mantener total reserve constantes, los non-borrow reserve constantes. Ahí ya después ustedes es fácil de manejarlo, pero siempre hay 3 puntitos. Por eso es que en el anterior no se veía porque era el mismo desplazamiento, o sea, le agrego otra del mismo desplazamiento negativo y se veía igual, pero siempre van a encontrar los 3 puntitos. O sea, aún cuando vuelve al punto inicial, el A pasa a ser B, y luego del A pasa al B, y para volver al punto inicial se vuelve al C. Entonces eso también es bastante, es bueno como para que lo vean al momento de practicar el grafiquito, siempre el shock nos cambia al B, y ahora yo veo qué hago para volver al C. Y ahí eso les va a salir muy fácil, digamos, cuando lo piensen así. Bueno, dale, Alejo. Perfecto. Y ahora nos vamos con seguimos, procedimiento de total reserves, esta vez con un shock de oferta. Nuevamente vamos a tener un shock de oferta, desplazamos la curva vamos a partir de un equilibrio A, desplazamos la curva, vamos a tener un aumento de la oferta. En este caso, vamos a tener un aumento de las borrow reserves y una contracción de las non-borrow reserves. Nuevamente, yo quiero mantener la cantidad de total reserves, por lo tanto, cuando cuando se dé el shock de oferta, va a haber una modificación en la tasa de los Fed Funds. Esta vez vamos a ver que es una disminución de la tasa y un aumento de la cantidad de reservas transadas. Por lo tanto, la autoridad monetaria lo que va a querer hacer es volver a aumentar la tasa para volver al equilibrio original, o sea que vamos a volver al punto A, vamos de A a B y volvemos a A, o le vamos a llamar un nuevo C. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a cambiar, vamos a contraer las non-borrow reserves y la brecha, la diferencia de las borrow reserves, el lugar que antes ocupaban las non-borrow reserves, se va a reemplazar con borrow reserves gracias a este shock, que lo podríamos graficar como que se contrae la curva de non-borrow reserves hacia adentro, manteniendo la misma pendiente. O sea, nuevamente vamos a tener el shock de borrow, que va a generar un aumento de la liquidez del sistema. Como la autoridad monetaria quiere que se siga transando la misma cantidad, va a tener que hacer que el precio, que en este caso es la tasa de los Fed Funds, permanezca constante. Por lo tanto, va a contraer la oferta de non-borrow reserves para que vuelva a subir la tasa y se siga transando la misma cantidad dentro del mercado. Como pueden ver, en este caso la tasa de los Fed Funds no se va a modificar, igual que las total reserves. No pasa lo mismo con el caso anterior, en el que sí la tasa tenía que modificarse de manera positiva.
Fíjense que muchas veces los resultados son similares a otros, o sea, hay varios procedimientos de política que son equivalentes. Mantener un procedimiento de Barrow Reserves y una tasa pueden ser equivalentes ante un mismo shock. De hecho, ante un shock de demanda, tener un procedimiento de tasa y un procedimiento de Barrow Reserves es lo mismo, pero no siempre ocurre con los otros procedimientos. Hay que tener en cuenta qué estamos analizando en cada caso y por lo general cuando tenemos un shock de oferta es un poquito más complicado de analizarlo al menos gráficamente. Y esos serían todos los casos posibles. Como les dije antes, no analizamos los casos de política, o sea, el B sub T, que analicé el principio de todo, el BS, que es el shock de política, no lo estamos analizando en los distintos casos, porque otra vez no tendría sentido que nosotros querramos mantener constante una de las variables y al mismo tiempo generar un shock que nos mueva del equilibrio del mercado. ¿Se entendió? Más o menos. Díganme qué parte les quedan dudas, así las repasamos. Chicos, pregunten porque esto siempre después se pregunta o ya sea en las choice o algo y es como que la clave es simplemente ver el objetivo de política. O sea, si ven el Fed Fund se mantiene constante, tienen que mantenerlo, esa tasa, tienen que analizar el shock de demanda o el shock en los borrow reserves, manteniendo el Fed Funds constante. Cuando es el borrow reserves, el procedimiento operativo dice el borrow reserves que se mantenga constante, nuevamente tienen dos respuestas diferentes de acuerdo al shock. Si es de demanda o si es en borrow reserves. Si el procedimiento operativo dice que queremos mantener constante el non-borrow reserves, ustedes ya saben que el non-borrow reserves debe mantenerse constante, o sea, ya sea en el shock de demanda o en el shock de borrow reserves, o el otro procedimiento operativo, porque son 4, que es las reservas totales se mantienen constantes. En este caso, las reservas totales tienen que ser constantes en presencia de los dos shocks. Por eso es que ahora ya le agregamos eso de que el Banco Central va a responder de manera diferente de acuerdo a los shocks. Entonces, no es que tiene un libro escrito para ir al ojo cerrado y decir, bueno, mantenemos la tasa y hacemos una sola respuesta. No, la respuesta justamente dice, depende, va a cambiar de acuerdo al shock que nosotros estemos analizando. Y ustedes, si ya lo hacen como en una tablita, tienen 4 variables que tienen que analizar, los Fed Funds, los Total Reserves, los Non-Borrow Reserves y los Borrow Reserves, y tienen 4 casos, o sea, los 4 casos son Fed Funds constantes, Borrow Reserve constantes, Non-Borrow Reserve constantes o Total Reserve. Si se hace una tablita de cómo cambia todo, van a tener 16 casos que van a analizar, y es por eso que las preguntas son 16 tipos de preguntas que se les puede preguntar. Entonces, por eso que manejen bien esto de procedimientos operativos. O sea, el más común, el efecto más común es el shock. Si ustedes ya manejan el shock, cómo afecta el shock al equilibrio, ya tienen uno. Después ya ven qué es lo que busca el Banco Central, que ahí ya vienen los otros procedimientos operativos y ahí ya lo hacen totalmente fácil. Pero bueno, eso es importante porque tiene que ver con lo que decía el modelo, los shocks, la incertidumbre, cómo influye en la respuesta política y económica, y justamente acá es el Banco Central interviene de manera diferente a los shocks que hay en los borrow reserves o los shocks de demanda, pero los shocks que tiene el Banco Central, que los puede compensar inmediatamente, que son puros de oferta, los compensa inmediatamente. Por eso al final decía que el shock en el BT supra ese ahí no pasa nada porque se supone que el Banco Central actúa con toda su fuerza para eliminarlo, ni bien aparece. Entonces, bueno, eso es importante, que lo conozcan, lo diferencien, sepan cómo funciona el modelito, y ahí lo otro es simplemente tic-tac nomás. Y ustedes no analizan el modelo, es complicado. Dale, Alejo. Sí, y como último ejercicio les dejo planteado un ejercicio numérico, ya con los resultados para que ustedes lo revisen, que sería tomar las ecuaciones y dotarle los valores. Yo les doy los valores de A y B, que son las únicas 2 parámetros que voy a tener a la hora de definir nuestros procedimientos operativos. Si se fijan, nuestros procedimientos operativos, los valores de los parámetros van a ser 1,
1 o de un cociente de A y B o de B y A. Disculpe. Y analizar cuánto es la variación de uno de los componentes es una nuevo ajustan los valores las cosas de la revisión que era el mismo valor y van a poder con este ejemplo o con este ejercicio agregarle el ejemplo numérico a cada uno de los casos que les acabo de explicar. Este cuadro sería cuánto va a variar cada uno de los componentes ante los distintos procedimientos operativos. Ustedes, desde el cuadro que les presenté al principio, van a poder ver cuál es el valor de cada parámetro de demanda y de oferta ante cada uno de los tipos de procedimientos operativos. Con los datos de A y B van a poder calcularlos y van a poder calcular las variaciones de cada uno de los componentes, dado el shock que les va a dar. Fíjense que el del procedimiento operativo de tasa, que es el más sencillo de todos, cuando los coeficientes son 1 y menos 1, vamos a tener que la variación de la tasa es 0, porque justamente nuestro procedimiento operativo hace que la tasa no varíe. Las barrel reserves se van a contraer en 10, porque tenemos un shock negativo, y las non-barrel reserves van a ocupar el lugar de las que ocupaban las barrel reserves anteriores, y que la cantidad total no se va a modificar. Ese sería el caso en el que vamos a tener una contracción de la demanda, la oferta. Nosotros tenemos una contracción de la demanda y lo que vamos a terminar haciendo después es ampliar la oferta para volver al mismo nivel de tasa. En este caso, ¿cómo sería? No, es un shock de demanda, pero, disculpen, es un shock de oferta que se contrae la oferta. Dado una cantidad de demanda, se contrae la oferta. Lo que termina haciendo la autoridad monetaria es expandir las non-barrel reserves para volver a el mismo nivel de tasa. En este caso vamos a ir y volver al mismo punto. Es un poco el mismo caso que les había marcado antes. Se va a contar, pero en este caso para el otro lado, no está viendo un aumento de la demanda, de oferta, sino una contracción. Y fíjense que este también es un ejercicio muy sencillo para uno corroborar que lo que nosotros hicimos en la parte teórica estaba bien, o un ejercicio en sí, calcularlo directamente. Y acá lo recomendable es, por ejemplo, cuando hacen el grafiquito, ya podrían ir a hacer el shock de que en este caso es negativo del borrow reserve, por eso el B, para no equivocarse justamente. Ese B, que es beta sub T, B, se refiere al shock en el borrow reserve. Cuando ya ustedes tienen el shock, hacen su análisis gráfico de lo que pasaría si no hay política monetaria, y después dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa de acuerdo al procedimiento operativo? O sea, si no hay política monetaria, ya saben que el caso clásico es cuando el non-borrow reserve es constante, ¿cierto? Ese es el primer efecto que les tiene que dar. O sea, ustedes ya tienen que calcular, hacen el shock y el primero que podrían calcular es el non-borrow reserve porque es el casi automático. El gobierno no hace nada, no interviene, deja que el mercado se guíe de acuerdo a las tasas. A las 12 de la noche cierran, a las 11 de la noche cierran las cajas de compensación en los bancos.
cierran las cajas de compensación y ahí se hace el control. El banco que no tiene reservas suficientes para cumplir con las reglas tiene que salir a prestarse y el que tiene más sale a vender. Entonces ahí se determina el equilibrio y por eso ahí aparece, no, el gobierno no interviene. El non-borrow reserve es el primer shock, el primer caso que ustedes van a analizar y eso podrían ya analizar poniendo los números en cada uno de los shocks. Después de eso, hacen su numerito, después de eso analizan el shock particular ya cuando el gobierno dice, bueno, ahora yo voy a intervenir en este shock, intervengo. Y ahí pueden hacer como hizo ahora Alejo, decir que mantenemos la tasa o siguen con los otros procedimientos. Acuérdense, el B es de borrow reserve, shocks en los borrow reserves, mientras que el D es shocks en la demanda. Entonces es más fácil así. Si no ese B, por ahí dice que ese B no lo relaciono con nada, y bueno, es un shock de borrow reserve. O sea, ahí no le pusimos BR, porque en el libro está como B nada más, porque ya está resumiéndolo, pero para que se acuerden es B, es el shock del borrow reserve. Y nada más, bueno, ese sería el tip, digamos, como para hacerlo más fácil, digamos. Dale, Alejo. Y bueno, esto sería todo. Sí, la verdad que la clase se hizo más corta, por lo que decía antes, de que no tuve que hacer los gráficos a mano todos. Pero como dijo Fer, tengan muy bien este tema, porque tanto para el tercer parcial o el final es un tema que se toma por lo general, que es complicado al principio, que tiene sus mañas. No lo dejen estar este tema, porque masticarlo lleva un rato. Y no duden, seguramente más adelante cuando estén estudiando, no duden en hacer las consultas, porque seguramente les van a surgir dudas. Vuelvan otra vez a tener muy en claro cuál es el shock que están teniendo en cada oportunidad, si el de borrow reserves o el de demanda, para saber qué efecto van a tener y tener muy en claro qué tipo de procedimiento operativo están teniendo, porque si bien son muy similares en algunos casos, las conclusiones pueden ser bastante diferentes. Y si les toca hacer o analizar este tema en un ensayo, no dejen de hacer el gráfico, porque les va a ayudar mucho a la hora de explicar el procedimiento. Lo que hacíamos antes de ABC, les va a servir mucho para explicar el mecanismo por el cual se desarrolla y cuáles son los instrumentos que desencadena qué. Que es también un poco lo que decíamos al principio, lo que escribí al principio, de para qué nos interesa a nosotros estudiar los procedimientos operativos. Justamente para intentar entender cuáles son los distintos ajustes de las distintas variables ante distintos casos y cómo afecta ello al equilibrio macroeconómico. Porque si bien nosotros vamos a ver que el efecto final en alguna de las variables no va a cambiar, pero dependiendo qué shock y qué tipo de política tenemos, qué variables se va a ajustar en la economía, y eso sí va a tener un efecto en el resto sí va a tener un efecto macroeconómico que vamos a tener que tener en cuenta. Y nada, esto sería todo. Si tienen alguna consulta, háganla ahora. ¿Quieren que vuelva a revisar alguno de los casos? ¿Algo que no les quedó claro? Bueno, si no hay preguntas, ya saben que tienen 16 respuestas, por eso yo les decía, cada shock, fíjense, acá hay 16 cuadritos, porque hay 16 variables sobre las que se les puede preguntar. Para el otro shock hay otras 16 movimientos de acuerdo a lo que se les pregunte. Por eso es bueno que sepan qué shock se mueve, cuándo se mueve, cuál es el procedimiento operativo. Después ya lo otro es simplemente completar nada más. Bueno, eso es prácticamente todo. Hay algunos que si ya no tienen preguntas para los que se han agregado tarde a la clase, ya les digo que vayan revisando su parcial para que vayan haciendo su nota. Nosotros ya estamos corrigiendo ahora el ejercicio, así que pronto vamos a tener el resultado final, pero en la restricción presupuestaria hay muy pocos que lo han hecho.
porque solamente enfocaban sus fuerzas en el otro ejercicio, pero bueno, a veces han considerado la tasa de interés real ex post, han considerado otra tasa, que acuérdense que ahí usaba el IT-1, si ya usaron otra, era la tasa errada, entonces ya tienen que hacer sus puntos. No sé si tienen preguntas o algo, pero ya sería todo. Profe, Sí, Juan. ¿va a haber alguna muestra del examen parcial? ¿O cuándo sería? Sí, o sea, muestra de normalmente hay, no sabemos todavía cuándo. Ah, bueno, perfecto. O sea, primero, ¿alguien más quería preguntar algo? Bueno, si no hay preguntas, ya el viernes el profe les va a tener más novedades. Bueno, listo, entonces, éxitos. Chao, hasta luego. Suerte, chicos. Sí, Claudio, el profe ya les habrá dado en la clase la modalidad, o sea, normalmente es, ahí ya en el programa dice que lo que se toma el tercer parcial y la modalidad, el profe ya les habrá avisado, así que si ya les dijo eso, múltiple choice ya es múltiple choice. Normalmente, o sea, nosotros estamos aplicando casi todo, para no cambiar, estamos aplicando casi la misma estrategia de siempre. Tercer parcial siempre ha sido choice. Pero bueno, ahí yo dejo que el profe les diga. Normalmente si ya les dijo que es choice, esa es la modalidad. Así que, bueno, eso. Bueno, listo, entonces, no sé si Claudio te responde. Buenísimo, listo, entonces, chao, hasta luego.